Muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y simplificaron los trámites para que los venezolanos puedan radicarse en la Argentina, y de esto vamos a hablar con nuestros invitados que han venido aquí al piso. Vicenzo Pensa, él es presidente de la Asociación de Venezolanos en la Argentina. Bienvenido, Vicenzo, gracias por estar aquí. Carlos Molina es diseñador de alta costura, vive en Buenos Aires. ¿Hace 4 años llegaste, Sí, Carlos? así es, hace 4 años. Hace 4 años. Y Charbel Nahem es sociólogo y está hace 3 años en la Argentina. Sí, correcto, así es. Bienvenido también. Gracias por la invitación. Bien, muy bien. En primer lugar, Vicenzo, quiero saber tu opinión sobre esta simplificación de los trámites para el ingreso de venezolanos a Argentina. Mira, es un poco poner sobre el papel lo que se está haciendo ya en la práctica. Si bien la Argentina lo explicita ahora, había cierta suavidad en cuanto al pedido de los antecedentes penales, había una segunda oportunidad para presentarlos y ahora está más reglamentado. O sea, lo que está haciendo el gobierno argentino es reglamentar algo que sobre ya papel algo que ya lo venía haciendo. Primero porque Venezuela formó parte del Mercosur, aunque Venezuela estaba fuera ya desde el ámbito comercial del Mercosur, en cuanto a derechos civiles, seguía formando parte. Hoy día, esto de los antecedentes penales lo que hace es decirle, bueno, tienes una segunda oportunidad. Anda buscando la oportunidad. Y esto, Vicenzo, tiene que ver con las dificultades que encuentran hoy los ciudadanos venezolanos en tener toda la documentación que se requiere justamente por la situación que se está viendo en el país. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo cuento una anécdota. Hace unas semanas estuve en la Dirección Nacional de Migraciones y la verdad, lo que sentí, y aquí los dos jóvenes son caraqueños, creo, sí, también no. tú no eres caraqueño, bueno. No. ¿De dónde sos, Carlos? De Falcón, que es una ciudad que está más al norte del país, Bien. de hecho. Yo me sentí en el antiguo terminal de La Hollada. O sea, había tantos venezolanos allí. Lo único que escuchabas era el acento venezolano por encima de todos los demás. Nosotros somos un poquito bullangueros. Y sí escuchaba a la gente por el tema de los antecedentes, me falta esto, resulta que tenían que ir a la embajada a hacer la certificación de ese antecedente. Claro. Tengo entendido que son 5.000 antecedentes penales venezolanos los que van desde Migraciones a la Embajada de la República de Venezuela para ser certificados por semana. Epa. Entonces era un lío, claro. Era un lío. Ahora me gustaría escuchar en primera persona lo que le sucedió tanto a Charbel como a vos, Carlos, al momento de llegar aquí a la Argentina. ¿Cómo fue la vivencia de cada uno de ustedes? Sí, lo recuerdo muy bien todavía, el 1 de junio del 2013. Llego al país y me encuentro primero con un clima muy frío, súper invierno, y fue como un choque. Y durante el tiempo que estuve, las primeras semanas, lo que había planeado antes de venir era un lugar donde hospedarme, y conseguí fue hostels. Por mi condición económica no me permitía tener un departamento de inmediato, y además que es muy difícil y súper engorroso además acceder a un departamento alquilado propiamente, claro, digamos. Sí. Y en cuanto al tema de documentación, había hecho todos los trámites legales correspondientes, tanto títulos académicos como lo de los antecedentes penales. De hecho, tuve mucha suerte, como él decía, los venezolanos nos caracterizamos por ser muy jocosos, sí, y muy amistosos al mismo tiempo. Hice algo en un día, que no lo podés hacer, y conseguí todos los documentos el mismo día y pude apostillar y legalizar todo. Así que cuando vine ya tenías todo en regla. Tenía todo en regla. Por Bien. Suerte lo había podido hacer, digamos. En 2013 todavía no había tanto problema, tanto quilombo, como se dice acá. Sí. Pero sí, había, digamos, una situación incómoda para conseguir una documentación, claro, X. Algo muy común como un antecedente penal. Claro. Y en tu caso, Charbel, vos llegaste un año más tarde que Carlos. ¿Cómo 2015. Fue tu situación? No, digamos que en términos de facilidades para venir y tener documentación, fue bastante amigable el proceso. De hecho, había hecho una revisión previa de otros países, otras opciones.
porque mi interés era venir a estudiar y bueno, digamos que las facilidades que daba la Argentina eran, digamos, las más competitivas como para tomar la elección y sobre todo las facilidades que existían para el tema de la permanencia legal en el país. Obtener la residencia era un trámite bastante sencillo. En ese momento en Venezuela ya existía una situación bastante tensa políticamente, me vine en 2015, pero digamos que el nivel de deterioro institucional no era tan drástico como el que es ahora. Y yo creo que buena parte de la medida que toma el gobierno argentino con el tema de simplificar los requisitos de residencia para los venezolanos y también el tema de la convalidación de títulos universitarios se debe a que ya la región se está dando cuenta que el país institucionalmente está devastado, está deteriorado. No hay un Estado funcional que le pueda brindar a sus ciudadanos todos los derechos y todo lo que le debería garantizar. Entonces, obviamente, la región, tanto como Argentina, Colombia, Perú, ha respondido humanitariamente a toda esta situación tan complicada que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, en tu caso, entonces, vos te decidiste por la Argentina por el tema del estudio. Querías estudiar acá. Sí, quería estudiar acá y, bueno, quería hacer una maestría en comparación de costos con Chile, que era el área que también me estaba interesando en términos académicos. El costo era mucho más elevado en Chile. Dije, bueno, prefiero quedarme en Argentina, es mucho más sencillo el tema de los papeles y bueno, también creo que culturalmente Argentina afortunadamente es muy receptiva y muy amigable con el inmigrante, con el extranjero. Verdaderamente me sentí como en casa, nunca me sentí apartado ni desplazado. Afortunadamente creo que tuve la oportunidad de sentirme bien llegando. ¿Y aquí estudiaste desde 2015? Sí, llegué, hice un diplomado y ahora es que voy a poder comenzar la maestría. ¿En sociología? En políticas públicas. Ah, en políticas públicas. Sí. Y en tu caso, Carlos, ¿por qué te decidiste por Argentina? Antes de venir conocí muchos argentinos que viven actualmente, de hecho, en Venezuela. Y como yo estaba ejerciendo, digamos, mi carrera como diseñador, me comentaron que acá había mucho auge en el tema de moda. De hecho, es muy respetado, lo sé, lo vivo todos los días. Y eso me encantó, digamos, me enganché por ese lado. Y nada, tuve mucha afinidad con los argentinos antes de conocerlos en su propio país, digamos, y me encantó. Así que siempre tuve interés por conocer Argentina y decido venirme para acá. Y nada, como la historia de todo extranjero, primero me inicié en la gastronomía, trabajé como camarero en el primer año. Luego el segundo año tuve la oportunidad como de ingresar al rubro, digamos, y trabajé para una marca donde diseñaba. Y ese año tomé coraje y dije, bueno, voy a empezar mi propio emprendimiento y decido hacer mi marca homónima que se llama Carlos II Molina y ahí fue como empezar a darme a conocer además y Argentina te da esa oportunidad también. Es muy amable, es muy receptiva, como decía mi amigo acá. El ciudadano, claro. El ciudadano es muy receptivo. Igual hago un comentario muy personal, es que yo solo llego a Capital, digamos, no conozco las personas totalmente del interior. Claro. Y sé que acá se ve como más multiculturalmente, no solo el venezolano, sino muchos extranjeros. Sí, pero en el interior son muy amables también, te diría, más amables que la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho tengo amigos que son del interior que viven actualmente acá. Totalmente. Ahora, Vicenzo, si tendrás algunos números en la cabeza para saber qué cantidad de venezolanos están hoy actualmente en la Argentina, qué sucedió en este último tiempo, en este último año, en realidad con respecto a años anteriores. Desde el 2012 hasta ahora han llegado 44.000 y tantos. 44. De 2012 hasta ahora. Y en este último mes, cerca de 10.000. O sea, claro. es mucha claro. la masa migratoria. A mí lo que me preocupa no es tanto lo que pueda pasar en la Argentina, sino lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana y en la frontera brasileña con Venezuela. Claro. Porque todo el mundo habla de Cúcuta, pero resulta que la frontera con Roraima también está en la misma situación. Están los venezolanos menos favorecidos, los que han tenido menos oportunidad para planificar su migración. Y hay un lío terrible. Sí, de hecho veíamos imágenes el fin de semana pasado justamente del puente, creo que allí era que une con Colombia, ¿no? Sí. Y él estaba absolutamente plagado de gente y hablaban hasta de la situación edilicia de ese puente, bancar esa cantidad de gente, ¿no? Igual hay que rescatar algo. Ese puente, digamos, como barrera no es una barrera. Vos podés ir hasta Cúcuta y haces comercio, de hecho, porque es una ciudad donde se consume mucho cuero, marroquinería.
Y el caso particular, en lo personal, mi mamá hace como un mes, más o menos, sí, aproximadamente hace un mes, cruzó por Colombia y llegó hasta Perú. Entonces ella actualmente está viviendo en Perú y está trabajando en una casa de familia, por ejemplo. Mira, bueno, justamente ahí iba a ir mi siguiente pregunta a ambos. ¿Qué pasó con sus familias? Sí, bueno, en el caso de mi mamá particularmente logró salir ella, se fue por vía terrestre y fue alrededor de 3 días más o menos viajando en colectivos, todo eso, y actualmente está en Perú. Mi papá y mi hermano se quedaron viviendo todavía en Venezuela y bueno, lo difícil de vivir en Venezuela, hablo desde mi mirada, mi familia, por ejemplo, ya nos separamos por completo, Claro. Se subdividió en 3 grupos, yo estoy acá, ella está en Perú y mi papá está en Venezuela con mi hermano. Y lo que yo puedo aportar desde acá, por ejemplo, es que logré conseguir un lugar donde puedo depositarle dinero a mi papá y el dinero que envío en pesos se convierte en bolívares en mucha cantidad. A pesar de esa cantidad, no se consiguen los insumos necesarios para vivir. Claro. Que hablamos de medicina, alimentación y bueno, inicialmente eso, digamos. Y actualmente, ¿Y tu papá tiene trabajo allá? Mi papá actualmente está jubilado Mm. y nada, subsiste de su jubilación y mi hermano sí está trabajando, digamos. ¿Y ellos piensan quedarse allí? La pregunta de pensar quedarse ahí es muy difícil porque la salida del país Sí. es engorrosa para quienes no tengan la capacidad económica, como es el Claro. caso de mi familia, por ejemplo, Claro. que tienen lo necesario para vivir como una familia tradicional, pero no tienen exceso de dinero para poder pagar costos súper elevados de un boleto de Claro. avión, por ejemplo, y bueno. ¿Y en tu caso, Charbel? Sí, ¿Qué pasa con tu rescato familia? algo, básicamente lo Sí. que decía el compañero, para que tengamos una idea. La jubilación de un pensionado en Venezuela Sí. no alcanza los $3. No. Los $3. Cuando en un país todo está dolarizado y el acceso a los insumos básicos está a precio dólar, pero a precio real, $3 es No, no. insuficiente para Totalmente. cualquier si aquí lo cosa. convertimos con un dólar a 20 pesos, estamos hablando de 60 pesos. Sí, por eso. Es una cosa. O sea, No compras de un loco. litro de agua acá. No. Con Sí. una Totalmente. jubilación no alcanzas, lo que decía él, a comprar Claro. un litro de agua. Mi familia, digamos, mi papá, mi mamá, Sí. mis abuelos sí siguen en Venezuela porque, digamos, uno que es joven tiene la posibilidad de adaptarse con mayor flexibilidad a otro entorno. Alguien que ya, digamos, está establecido, que tiene su casa, su negocio, etcétera, es más complicado que pueda salir, además que los costos de salir de Venezuela son extremadamente altos. Claro. Lo decías tú recién, digamos que el movimiento migratorio más vulnerable que se ve son los de la frontera, porque evidentemente es los que la mayoría de la gente puede realizar, porque Claro. venir hasta Argentina, incluso hasta Perú, ya te implica un sacrificio económico que difícilmente alguien allá puede costear. Entonces las únicas vías que quedan es, mira, cruzar la frontera o hasta Colombia o hasta Brasil, a ver cómo subsistimos allá. ¿Y cuesta estar separados de sus familias? Mucho. Sí, bastante. Yo tengo 2 sobrinos pequeños y es difícil ver que ellos están creciendo y yo me estoy saltando una etapa que quisiera estar ahí acompañándolos. Y además, a tus papás, no poder verlos siempre que los quieres ver, cuesta. En tu caso, Carlos. Y lo sufro todos los días. Me levanto y no me quiero poner sentimental, pero sabía que podía pasar esto. Sí, pero- tranquilo, no pasa nada. Y Tranquilo, tengo y es 4 años lógico. sin ver a mi familia. 5 años, de hecho. Claro, es extraño. Un abrazo. ¿Se pueden comunicar Muy con poco. ellos? Poco. En el caso de mi papá, por ejemplo, pasa de los 30 días del mes, pasa 10 días sin electricidad, 40 días, o sea, sobrepasa el mes, pasa 40 días sin agua en la ciudad donde él vive, por ejemplo. Y el tema de no saber si está comiendo, si no está comiendo. No tiene una aspirina, mi papá es hipertenso y necesita tomar diariamente una pastilla que no la puede conseguir. Yo tampoco se la puedo enviar porque tienen prohibida la entrada de medicina manera. de No hay afuera. manera. No hay manera, no hay No hay manera. manera o está prohibido. En el caso, mi mamá es diabética, también necesita una medicina especial, no la consigue y bueno, es el caso de ella, por ejemplo, le dije, por favor, trata de moverte de alguna forma. Hicimos, entre todos reunimos dinero y ella pudo moverse a Perú. Por lo menos ahora tiene trabajo, un lugar donde vivir, comer y tomar su medicina para sostener su diabetes. Claro, claro. Pero a costa de estar lejos de la familia, ¿no? Sí, claro. Sí. La ruptura de la familia venezolana es algo que nadie previó y nadie imaginó. O sea, nosotros venimos de hogares tradicionales, de familias que siempre estuvieron unidas. Por alguna otra razón, nuestras familias se han ido rompiendo.
unos porque se van a otra ciudad, tratando de buscar algo distinto a lo que tenías en tu ciudad, pero otros porque hemos tenido que emigrar a otros países. Con el dinero, uno envía 1.000 pesos a Venezuela y uno escucha el cambio y dice, ¿qué cantidad de plata? Y no es nada, es una miseria, porque no alcanza para comprar alimentos, no alcanza para comprar medicinas, las que se consigan. Entonces es una continua zozobra, es un continuo preguntarse cómo puedo yo ayudar. Un gobierno, un país que no admite el fracaso, que no admite que la situación sanitaria del país es grave y que no permite que ingrese una aspirina. Un país que no permite el ingreso de alimentos por otra vía más que por las vías que ellos disponen, aunado a toda la trama de corrupción que hay. Ahora, Vicenzo, recién hablabas de no admitir, y es justamente lo que hace Nicolás Maduro con respecto a las migraciones de venezolanos, los venezolanos que deciden dejar sus países, romper sus familias. Escuchemos lo que dice Nicolás Maduro. En Venezuela no hay un pueblo huérfano, como hay en Colombia, por ejemplo, un pueblo huérfano que no tiene derecho a la educación, al trabajo, al salario justo, a la salud pública, no tiene derecho a nada. Ahí está el reporte que hicieron no sé si ustedes lo lograron ver, yo porque como estaba viajando lo vi en El Mundo, el reporte de la visita del Papa, cómo trataron de esconderle en Colombia los barrios populares. El Papa quedó, dicho por el Papa, impresionado pues del dolor, de la pobreza y la miseria que hay en Colombia. Pueblo huérfano, no tiene derecho a nada. El pueblo colombiano lo único que tiene derecho es a migrar. Por miles, todos los años salen de Colombia. Tienen el primer lugar en el mundo de migración interna y migración externa. Colombia. Desde Colombia Santos monta un show de que Venezuela tiene un problema grave de migración. No es así, no ha sido así, no ha sido así, ni es así. Al contrario, Venezuela es receptor de migración de Colombia. Miles y miles de colombianos se vienen todos los años a vivir aquí. Viven 5.600.000 aquí. Claro, la gran prensa no lo dice, sino montan los showcitos de Santos. El pueblo venezolano no está huérfano como está el pueblo de Colombia. El pueblo venezolano tiene sus derechos sociales, políticos, económicos, culturales, morales, espirituales garantizados. Y en este caso, el derecho a la construcción de una nueva ¿Qué les economía. pasa cuando lo escuchan decir esto? No sé. Es verdaderamente indignante, pero digamos que ya nosotros no nos sorprendemos frente a esta barbaridad. Incluso hoy su ministra de Asuntos Penitenciarios decía que los que nos fuimos mejor no volviéramos, porque éramos los guarimberos que estábamos en el país. Cuando tú, como funcionario de Estado, tienes la capacidad de hablarle así a tus conciudadanos, creo que vales muy poco como ser humano. Y de una persona que ni siquiera es capaz de reconocer la crisis humanitaria que tiene la gente muriéndose de hambre y de falta de medicina, si no eres capaz de reconocer ese problema grave en donde el mundo entero se ha manifestado porque ha querido ayudar y por tu soberbia política no lo has querido reconocer ni aceptar, ¿qué podemos esperar del movimiento migratorio? Menos nos van a reconocer. Más de 4 millones de venezolanos se fueron. Más de 4 millones. Más de 4 millones de, venezolanos. Ahora, yo supongo que él vive en una realidad paralela. Alimentado. Sí, no. Y el reino del revés de María Elena Walsh se quedó chiquito. Sí, no es posible que un funcionario de Venezuela o de cualquier lugar del mundo diga las barbaridades que dice Nicolás Maduro y sus funcionarios. Pero, ¿qué puedes esperar? O sea, ahora, uno lo escucha desde acá, ustedes por supuesto lo sienten diferente porque son venezolanos, uno lo escucha desde acá y bueno, no podemos creer, pero también nos sorprende porque lo hemos escuchado varias veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, Carlos, en el caso de tu padre, que está ahí con tu hermano, cuando escuchan estas cosas y sin embargo ellos viven otra realidad? ¿Qué les pasa? Sí, particularmente poco escuchan porque está también como tomado todo el sistema de comunicación, digamos, y llega muy poca información a las casas de los venezolanos. Así que
Algunos tienen más información que otros, diferentes regiones del país. Sí. Y particularmente ellos sienten mucho enojo porque son personas, por ejemplo, el caso de mi papá fue una persona que trabajó toda su vida, tuvo empresas y a medida que, antes de Maduro, hay que reconocer que también estuvo Chávez. Y cuando estuvo Chávez, por ejemplo, mi papá tenía muchas propiedades de las cuales se tuvo que deshacer, vender, porque eran expropiadas y eran expropiadas por el gobierno, tu empresa, tu edificio, etcétera. Y así se fue minorizando la forma en que vos querés sobrevivir o trabajar, digamos, y el hombre se va achicando, ¿viste? Mentalmente él se fue achicando, empobreciendo, de hecho. ¿Tu papá tenía un buen pasar? Muy buen pasar. Y mi mamá también, de hecho. A mí me duele mucho que mi mamá hoy, por ejemplo, tenga que ir, no me avergüenza, pero me duele mucho que ella es una mujer que trabajó durante 25 años para tener su propia empresa y tenía una empresa, tenía una escuela privada donde tenía más de 200 chicos diarios y ahora es una señora que está trabajando en la casa de otra señora en Perú y por eso digo, no me avergüenza porque está trabajando, Claro. pero vos esperás algo más a futuro por todo lo que querés construir, ¿viste? Claro, Entonces, ella era dueña de su- un colegio privado en Venezuela con 200 chicos. con 200 chicos. Hoy tuvo que abandonar su país sola, Su sin escuela, sus hijos, cerrar su escuela, y está porque no la puedes trabajando vender en una casa de tampoco. familia. Sí. Por Sí. $100 al mes. Claro. ¿Cómo no sentir lo que estás sintiendo? Pero no estoy enojado, ¿eh? Solo estoy muy triste porque siento que nuestro país, ellos lo saben también, es un país rico en oportunidades de todo tipo, en recursos naturales, en recursos de producción. Nosotros, yo por ejemplo crecí, tengo 28 años y crecí sabiendo que vos tenés la posibilidad de crear cualquier cosa porque hay metalúrgicas, porque podés crear un, no sé, un producto, un nuevo riel, algo. Y actualmente no hay nada de eso porque nada se produce. Claro. Industrias que fueron expropiadas, Sí. que eran de gran capacidad productiva, hoy están en la miseria. Ejemplo, la Telefónica. La Telefónica venezolana daba dividendos, era la empresa que más dividendos daba después del petróleo. Y hoy día, Devastado. cuando la expropiaron, cuando todos sus obreros, todo el que se jubilaba de la empresa telefónica, se convertía en accionista. Era parte de su jubilación. Y cuando el gobierno de Chávez, vivía Chávez, la expropió, la Telefónica se destruyó. No da dividendos, no da ganancias, no da nada. Y todos los que tenían parte de eso, lo perdieron. Las empresas del Caroní, las empresas metalúrgicas, de las que tú hablas, se destruyeron. Claro. La empresa petrolera, que era grande, que era poderosa, no existe más. Venezuela importa combustible. Venezuela importa Sí, 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 combustible. es insólito. Es loco. Sí. ¿Qué pasa con el caso de tu familia, Charbel? Recién contaba a Carlos que ellos tenían un muy buen pasar. Bueno, hoy la situación es realmente opuesta. Está hablando de un papá sin luz al mes, 40 días sin agua, una situación realmente extrema. ¿Qué pasa Sí, con tu sí. familia? Mira, mi familia obviamente su calidad de vida ha disminuido muchísimo. Afortunadamente mi papá todavía tiene un negocio, él es comerciante de toda la vida, desde que tengo uso de razón, ha trabajado en el comercio y para mí es bastante lamentable la situación en la que está él porque lo veo como un guerrero que todos los días sale con todo el entusiasmo a trabajar, pero con miedo de lo que le pueda hacer el gobierno, porque llegan y te bajan los precios de tus productos a pérdida para satisfacer una demanda muy coyuntural. Y ver que mi papá a veces puede ser tratado como un delincuente por funcionarios del Estado por el simple hecho de trabajar, realmente es bastante doloroso y bastante indignante. Mi mamá, ella sigue ahí, básicamente subsiste de lo que mi hermano también está en Buenos Aires y tengo una hermana en Colombia y lo que hacemos es enviarle dinero porque, digamos, es muy complicado para ella salir y establecerse fuera. Claro. Entonces como que hemos resuelto tratar de enviarle dinero para que pueda estar cómoda dentro de lo que cabe, pero siempre con el riesgo de que una enfermedad grave no sabemos qué vamos a hacer porque no hay medicinas. Claro. Por más plata que mandemos, ¿cómo va a satisfacer una necesidad de ese tipo? Entonces, digamos, siempre es una situación de incertidumbre y de angustia para los que estamos fuera y, bueno, los que están dentro la viven con mucha mayor calamidad. Pero Totalmente. parte de todo esto que estábamos contando, yo soy muy reiterativo con algo y siempre lo digo, esto lo tenemos que entender como un asunto coyuntural, no como un asunto coyuntural, sino como el resultado de un proceso sistémico. Esto fue un modelo que impulsó Chávez
Chávez, que fue el modelo del socialismo del siglo XXI, que ejecutó a través de un liderazgo populista, y creo que los latinoamericanos tenemos que visibilizar eso que pasó en Venezuela, eso que pasa en Venezuela, porque no se puede repetir más en la región. Estos modelos destruyen no solo el Estado, sino la economía, la vida de la gente. Clarísimo. Gracias a los tres por venir aquí, gracias a ustedes por compartir Gracias a su ustedes. historia. Gracias. De verdad. Bien, momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde, ya venimos.